Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Esta es una edición, una secuencia más del Seminario Permanente de Humanidades Digitales. Estamos acá, yo soy Miguel Rodríguez Montañeo, soy profesor aquí del Departamento de Humanidades y también director de estudios de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, que es la que organiza, en este caso junto con el Instituto Ribabuero, organiza este seminario permanente. Y está conmigo aquí Enrique Urteaga, que va del grupo de Geografía Histórica de Ribabuero, profesora Arrieta, también del Instituto Ribabuero, y la profesora Rita Segovia, también del Instituto Ribabuero. Nosotros vamos a hacer aquí dos cosas. Primero, vamos a presentar una visión más o menos general sobre lo que nuestra concepción de humanidades digitales y ciertas malas ideas acerca de humanidades digitales, y además ciertos ejemplos que hemos visto en un reciente congreso en México, del que vamos a hablar con detalle. Y en segundo lugar, las profesoras Arrieta y Segovia van a hablar de un proyecto particular que presentaron precisamente en ese congreso y que han elaborado en el grupo de fotografía histórica del Instituto Ribabuero. Voy a empezar yo y luego voy a ceder la palabra a Enrique y posteriormente a la profesora Arrieta y Segovia. Vamos a empezar. Quisiera empezar contándoles sobre la biblioteca de Herculano. Herculano es uno de los pueblos de campaña que fueron arrasados por el monte Vesubio en el primer siglo, en el año 79 de nuestra era. Más conocido de ellos es Pompeya, seguramente todos hemos visto al menos la película o alguna otra cosa, pero menos conocido, pero igual de desastroso, fue lo que le pasó al pueblo de Herculano, que es un pueblo cercano. Y bueno, además de la tragedia humana que significó enterrar pues, a miles, cientos o miles de personas bajo las cenizas, también ocurrió otra tragedia, no menos humana, yo diría, del enterramiento bajo las cenizas en Vesubio de la biblioteca de Herculano. Es una biblioteca probablemente privada, en una casa más o menos amplia, en un cuarto no muy amplio, había cientos y cientos de papiros, de rollos, conteniendo principalmente, se especula, textos de filosofía epicurea, pero también varios otros textos sobre probablemente Roma o el mundo antiguo. Dicho sea de paso, como todos sabemos, hay múltiples pérdidas, múltiples vacíos en la literatura o en los textos originales tanto del mundo romano como del mundo griego. Entonces, digamos, tener esta biblioteca sería, tener accesible a esta biblioteca sería llenar un gran vacío. Y claro, esta biblioteca se descubrió en realidad bastante temprano, en el siglo XVIII, y desde entonces ha habido muchos intentos por tratar de recuperar. Lo que ha ocurrido, los rollos están, la mayoría de ellos, así como ven ustedes a la derecha, es decir, están como calcinados, están enterrados, han sido enterrados, fueron enterrados en cenizas, han sido ya sacados, están fuera en lugares especiales, pero no se pueden desenvolver. Los intentos por desenvolver algunos de ellos de manera mecánica a lo largo de todos estos años han fracasado, sea porque han tenido un poco de éxito o porque han destruido el rollo, porque sea de tal manera que digamos, está como petrificado o de alguna manera es extraordinariamente difícil abrir el rollo para que lo quede. Hasta que hace ya algunos años un grupo de investigadores no se le ocurrió, sino que fue desarrollando poco a poco la idea a través del desarrollo del software necesario para, con un determinado tipo de almacenamiento, desenrollar digitalmente cada uno de los manuscritos de Herculano. No se ha hecho todavía, y la principal razón por la que no se ha hecho todavía todo el desarrollo digital es porque cuesta un montón de plata. Entonces se necesita financiamiento, tienen aproximadamente 7 años ya trabajando ahí, pero el proyecto es más antiguo. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, ha tenido éxito, al menos hasta donde se ha desenvuelto. Se ha identificado ciertas letras,
digamos, obviamente ha identificado todos los círculos y puede identificar ciertas letras y de manera paciente, su trabajo de hormiga, eventualmente podrá desenvolver todos los códigos de la biblioteca y bueno, tendremos alguna vez más conocimiento sobre Roma y sobre el normativo gracias a este proyecto, si es que recibe los fondos adecuados en su momento. Y creo que este es, me parece, un ejemplo particularmente interesante de lo que hacen las humanidades digitales, lo que pueden hacer las humanidades digitales, que nos permite, en este caso llegar ahí donde no se podría llegar de ningún otro modo. Ahora, obviamente esto requiere la colaboración multidisciplinaria, como se dice ahora, de historiadores, de filólogos, de ingenieros, etc. No se podría hacer esto sin una ocasión, sin un equipo de trabajo que aporte cada una de sus especialidades y consiga un resultado. Ahora bien, si les ha gustado, si les parece interesante este proyecto, quizá me permita contrastarlo con algunas otras ideas respecto de lo que probablemente no es o no son las humanidades digitales. De hecho, aquí en la universidad tuvimos hace pocos meses un artículo en el site del vicerrectorado académico, no fue usando al vicerrector, obviamente estoy diciendo simplemente que esa opinión salió y abajo dice que las opiniones son de quien las dice, tiene que decir todas partes. Pero no solamente, primero quisiera llamar la atención sobre la caricatura, ¿cierto? La caricatura esta de un señor tirando sus valores morales persiguiendo el dinero. Entonces, digamos, ahí la acusación, no se desarrolla esa acusación particular en el texto, porque la caricatura es bastante elocuente, se está diciendo pues, que las humanidades digitales básicamente son un negocio, y un negocio en el que probablemente estemos autoengañándonos, cuyo precio es la eliminación de nuestros valores morales. Entonces, digamos, no sé si las personas que han trabajado por años en este proyecto y que ciertamente han gastado un montón de plata, porque cuesta esto, hayan tirado sus valores morales, pero en realidad hay otra cosa más que el texto dice que me parece más importante de discutir. Primero, está la idea de que, esto es parte del texto que acompaña la caricatura, ¿no? Que digamos las humanidades digitales son una especie de imposición del vencedor. Es decir, que, digamos, se han impuesto a las computadoras y entonces imponen su reinado sobre el resto. Curiosamente, dice, ¿no? Sin caer en el conservadurismo de la tinta y el papel. Sin caer en el racismo voy a hacer otra cosa, sin caer en tal cosa, ese tipo de estrategia también se usa acá. Pero la pregunta es, bueno, la pregunta es curiosa, ¿no? ¿Necesitamos de computadoras y algoritmos para pensar? Sí me parece una pregunta seria. Necesitamos de computadoras y algoritmos para pensar. Pero es una pregunta seria, sin embargo, una pregunta que es tramposa. Porque yo podría también regresar la pregunta y decir, ¿necesitamos la biblioteca de Herculano para pensar? Podría preguntar eso también. Quizá la respuesta no sea, o sea, sea de alguna manera un poco menos negativa de las humanidades digitales si la pregunta es si necesitamos la biblioteca de Herculano para pensarnos. Pero por otro lado también, se dice allí, frente a eso, dice, hay que recordar que las humanidades digitales no son un tipo diferente de humanidades, ni un campo o una disciplina nueva, sino una competencia y habilidad. Esa también es una propuesta, en verdad, bastante común y que también merece la pena ser pensada. Porque uno podría regresar acá y decir, bueno, sí, claro que necesitamos la biblioteca de Herculano para pensarlo, porque allí tenemos suficiente información sobre el mundo antiguo que nos va a permitir pensar mejor en el ser humano. Pero finalmente, está esta idea, ¿no es cierto?, de que es una competencia, finalmente es una técnica y las preguntas probablemente son la misma. Esa es la propuesta de este artículo. Ahora, entonces, la pregunta que está planteada aquí es, ¿las humanidades digitales son un nuevo campo? ¿Realmente es una transformación real en el conocimiento o simplemente se trata
de una herramienta adicional. Bueno, es una pregunta legítima, me parece, es una pregunta simple. Yo lo que quisiera mencionar ahora es una pequeña ejemplo de cosas en las que yo trabajo, y donde me parece que también esta pregunta puede hacerse, y no sé si con los mismos tipos de respuesta. Yo investigo la lengua de señas peruana, la lengua de señas. Las lenguas de señas son lenguas plenas que tienen una gramática, tienen una base, tienen sintaxis, tienen todo tipo de propiedades que también tienen las lenguas orales. Por ejemplo, tienen entonación, pero que se vea entonación. Lo que usted sabe, nosotros distinguimos entre, por ejemplo, una afirmación, cuando dices, tú trabajas aquí, es una afirmación, pero también, sin cambiar las palabras, puedo hacer una pregunta. ¿Tú trabajas aquí? Esa diferencia es la distinción entre la entonación. Bueno, lo mismo pasa, esto es solo un ejemplo de muchos paralelismos, lo mismo pasa en la lengua de señas. Se puede hacer una pregunta y si se pone el rostro de determinada manera, si se pone el rostro de determinada manera, es una pregunta, pero si se pone el rostro de determinada manera, es una pregunta, pero con las mismas señas, bueno, digamos, tú trabajas aquí, cuando tú trabajas aquí, pone el rostro de esta manera, está haciendo una pregunta, pero si simplemente dice tú trabajas aquí, está haciendo una afirmación. Ese es uno de los muchos aspectos con los cuales la lengua de señas es parecida a la lengua oral. Por supuesto, nosotros no podríamos investigar en realidad la lengua de señas sin suficiente tecnología. Es decir, sí, no podría traer ese video, por más que haya funcionado bien, aquí sin una tecnología digital adecuada. Nuevamente estamos en la perspectiva de la puramente tecnología. Es una nueva tecnología, pero no necesariamente una nueva disciplina. Pero los invito a pensar en lo siguiente. ¿Qué ha ocurrido con la comunidad sorda? La comunidad sorda ha sido una comunidad discriminada por mucho tiempo, una comunidad en donde básicamente no educada, una comunidad prácticamente analfabeta, en donde, por ejemplo, se ponía el niño en el aula de clase para que sordo, para que esté ahí, y ya dicen que pase todos sus años, el profesor lo aprobaba con 11 y al final el niño termina el colegio y no sabe ni escribir ni sumar. Pero hubo un evento que ha ocurrido recientemente, que son las redes sociales. ¿Qué ha ocurrido? Que, bueno, las personas sordas se han empezado a interesar por la escritura, se han empezado a interesar por aprender a escribir. ¿Por qué? Porque ahora tienen una tecnología en donde escribir o no escribir significa conectarse o no conectarse. Por supuesto, también pueden enviar video, envían video para comunicarse. Pero eso significa que la herramienta que de repente para nosotros, en Facebook o Instagram o YouTube, no parece nada más que un añadido, una herramienta, una magnificación de algo que, digamos, ya hacíamos. Para la comunidad sorda es en realidad un vehículo, a veces el único vehículo para conectarse con otros que son equivalentes a ellos, que son sus pares, otros sordos. Es un vehículo único, facilitado por la tecnología y que está creando formas de identidad, agrupaciones, porque hay todo tipo, hay política, hay discusiones, hay peleas, hay tomas de posición respecto a los propios temas de la comunidad, y hay un discurso que ya tiene en el Perú varios años, un discurso que va creando una cultura y una identidad sorda. Y entonces aquí la pregunta es, nuevamente, ¿y esto es simplemente otra tecnología? ¿O el hecho de que la tecnología ha sido, permite ahora nuevas cosas, está creando también nuevas formas de conocimiento? Porque uno podría hacer la misma pregunta, y de hecho algunos hicieron la misma pregunta cuando hay la invención de la escritura, el famoso pasaje en un diálogo de Platón en donde Sócrates se queja de los terribles daños que está haciendo el conocimiento, la escritura. Y entonces la pregunta es la escritura
simplemente una herramienta más, o la escritura realmente transforma nuestras prácticas, transforma nuestra manera de pensar y requiere de una disciplina nueva. Me parece que, bueno, por lo menos la reflexión tendría que plantearse respecto de las unidades digitales en esos mismos términos y observar otras tecnologías de difusión o de investigación bajo esa misma modalidad. Y para no extenderme más de lo que ya me he extendido, quisiera anotar que en esta misma página hay ahí a la derecha una pequeña nota sobre Sci-Hub. Sci-Hub, como ustedes saben, es un portal muy leal en el cual se puede obtener, creo que 9 de cada 10 papers publicados y con más facilidad que en los repertorios tradicionales. Claro, eso no sería posible sin tecnología digital. Y tal pues sí que se está trayendo abajo el modelo de pago, el modelo de publicación académica de pago, y de hecho hay universidades europeas que están cancelando sus suscripciones y yendo hacia un modelo de open access. Y claro, eso transforma también la vida académica, transforma quienes tienen un acceso rápido, seguro a la información científica, la información académica. Entonces, la pregunta es si es realmente solamente una herramienta más o si hay una transformación cognitiva o en la producción o en la formulación de una pregunta, me parece una pregunta que vale la pena por lo menos analizar con más cuidado. Voy a dejar ahora la palabra a yo participé de una ponencia donde una diseñadora industrial, que conversé con ella, había trabajado con arqueólogos, con arquitectos y había logrado a través de las humanidades digitales crear un prototipo de lo que era una huaca, no sé si huaca como sabemos cómo le dicen en México, un yacimiento arqueológico en 3D. El yacimiento ya no estaba completo, pero los arqueólogos y los arquitectos le habían proyectado cómo habría sido nuevo, o sea, recién construido. Entonces, los ciegos podían visitar el recinto, el yacimiento, y le entregaban una impresión en 3D de lo que había sido el monumento completo. Mientras el guía lo llevaba por los distintos lugares, plataformas, habitaciones, etcétera, de la construcción, los ciegos podían ir palpando y integrarse, conocer cómo había sido realmente. En ese mismo grupo también había otro trabajo donde había creado un video que podía la gente entrar a un yacimiento arqueológico y podía programar distintos tipos de clima que se dieron en esas épocas. Entonces habían estudiado pues, con gente que tenía conocimientos de este tipo de materias. Podían también ponerlo de día, de noche y dependiendo del clima cómo se veía, incluso con lluvia o sin lluvia. Entonces se estaban recreando cosas del pasado a través de su digital. Eso es lo más que quería para este tema. Bueno, tal como estaba diciendo la profesora Ada, yo también quería comentar más o menos la experiencia que había tenido en el Congreso de Humanidades Digitales. Bueno, para comenzar quería mencionar estas dos personas. Por un lado tenemos a Roberto Busa, que fue un sacerdote jesuita que hizo un primer índice de concordancia de las obras completas de Santo Tomás de Aquino. Y por otro lado tenemos a Emmanuel Leroux, que en 1968 dijo una premisa, digamos, que ahora es muy comentada, al menos allá en México me hicieron varios comentarios al respecto, que era: ¿el historiador será programador o no será? Es una frase que es muy discutible hasta cierto punto, pero justamente ponía estos dos ejemplos porque quería más o menos poner énfasis en lo que es la programación dentro de las humanidades digitales. ¿Qué tan importante es la programación? Que el humanista sepa algo de programación para poder acercarse a mostrar o investigar algunos de los temas que le atañen como humanista. Claro que hay que tener en cuenta de que en los años 60 y 50 la programación era de otro tipo, eran con tarjetas picadas, ¿no? Ahora la programación está orientada a objetos, hay otros elementos de cómo aprenderla, ¿no?
Bueno, podemos decir que las humanidades digitales son, bueno, un área de investigación y enseñanza donde se unen la tecnología y las humanidades. Esto ya viene aconteciendo, como les comentaba, desde hace un buen tiempo. Después nos da la capacidad de manipular la información textual, cuantitativa, gráfica, geográfica, audiovisual, multimedia, etc. Todos estos ejemplos los vimos claramente en las exposiciones que se dieron en México. Justamente más adelante mencionaré algunas, tal como también la profesora ha mencionado ya unas cuantas. Y después tenemos que, bueno, hay el comentario, que están estrechamente ligadas a las ciencias de la información, a las ciencias de la computación, básicamente porque bueno, yo soy alumno de humanidades, he llevado cursos de ciencias de la información y me han dado las herramientas básicas para poder aplicarlas en otros cursos, ¿no? Por ejemplo, temas como Mendeley lo estoy usando para historia, o cosas como usar la plataforma de Wix para mostrar algunas cosas en otros temas de geografía y distintas cosas. Bueno, básicamente para conocimiento de todos era el Congreso de Digital Humanities, es uno de los principales congresos. Justamente aquí está Enelina Ortega, que estuvo encargada de algunas cosas allá. No sé si... Y bueno, tal como ven, estuvo organizado por la AJO, el Colegio de México y la UNAM, junto con la colaboración de la Red de Humanidades Digitales. En este congreso se presentaron paneles, papers y pósters que daban como eran en paralelo, daban la oportunidad de que los interesados se acerquen llamémoslo hasta cierto punto, a los investigadores y creadores de estas tecnologías, ¿no? La idea de este congreso básicamente fue el de tender puentes entre fronteras culturales, tecnológicas, políticas e ideológicas. Esto nos permite acercarnos cada vez más a formar una comunidad de humanidades digitales verdaderamente global, diversa e incluyente. Habían temas muy variados, ¿no? Desde geografía, habían temas de análisis lingüístico, temas de estudio de género, después habían cosas de filosofía también muy interesantes que analizaban, bueno, rápidamente analizaban cómo se desarrollaba en el Twitter ciertos tipos de ideas. Bueno, pero otra cosa también importante dentro de este congreso fue de que había la característica de que la mayoría de proyectos estaban desarrollados en código abierto y se usaba exponencialmente el uso de los repositorios de las instituciones involucradas. Esto claramente se ve ahí el uso de la tecnología para resolver las preguntas de los humanistas. A continuación voy a mencionar algunos de los proyectos más, digamos que me gustaría comentar porque son interesantes. Había un grupo de proyectos que, bueno, se le podría llamar como que de difusión. En ellos les presento un proyecto que también va a comentarlo la profesora Rita, que es FIDEM, que lo elaboramos en el grupo de fotografía histórica entre dos historiadoras y mi persona. Por ejemplo, ¿por qué le llamo de difusión? Porque es básicamente una difusión de la investigación. Este proyecto nació en la exposición de arzobispos de Lima y lo que se trató fue de acercar las herramientas de las humanidades digitales, generar una plataforma y desarrollarlo de una manera libre, ¿no? Por ejemplo, de repente después les voy a mostrar ahí la ruta para que lo revisen. El hosting era en un repositorio de Heroku, estaba escrito en Ruby on Rails y bueno, habíamos decidido, por ejemplo, en esta oportunidad de que el código esté en GitHub. La mayoría de proyectos allá estaban en GitHub, que bueno, la plataforma Git es un gestor de versiones, ¿no? Para programar paralelamente, aunque también sirve para exponer algún tipo de investigaciones que van acrecentándose, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación en otro de los proyectos. Había otro tipo de proyectos que era de análisis de texto. Estoy presentando el Verba Volant Scripta Manent, que es un proyecto de la Universidad de Notre Dame.
es bien curioso porque no es un simple OCR, ¿no? que es reconocimiento óptico de caracteres. Siempre hay un problema con el reconocimiento óptico de caracteres cuando se topa con ciertas cosas cursivas, ¿no? Por ejemplo, se aboca principalmente a manuscritos latinos medievales de importancia literaria y litúrgica, ¿no? Lo he mencionado porque justamente la directora de fotografía histórica es una paleógrafa en el Instituto de Ribagüero y me parece sumamente importante mencionarlo, este tipo de proyectos. Otro tipo de proyectos que también estaban presentes eran los que hablaban de mapas, redes y datos. Por ejemplo, en este caso estoy presentando el de puesta en mapa la literatura de México a través de sus traducciones. Tiene la característica de que no está usando datos que ya estén colgados en un repositorio, sino que ellos mismos han hecho una base de datos. Ahí, por ejemplo, hay una muestra de cómo están haciendo su modelo de base de datos. Y este proyecto busca mostrar básicamente las obras de los escritores mexicanos, cómo han sido traducidas alrededor del mundo. Como ven, básicamente es un proyecto que busca iniciar investigaciones a partir de puestas en el mapa de los datos encontrados, ¿no? También todo su documentación de programación está colgada en GitHub, por ejemplo. Y finalmente me gustaría, cierro con estas metodologías. Es un proyecto que se llama Programming Historia, porque justo me hace recordar a la frase de el historiador será programador o no será, ¿no? El proyecto de Programming Historia es un proyecto que nació en inglés, ya tenía una versión en español y está sacando una versión en francés. Básicamente su proyecto está colgado en la página de Programming Historia y ellos lo que buscan es acercar estas nuevas metodologías de humanidades digitales a los humanistas. Por ejemplo, hay bastantes talleres, guías y más o menos algunos puntos en detalle de procesamiento de textos, sistemas de información geográfica, minería de datos, programación en HTML. Y me parece muy importante de que también los humanistas comiencen a acercarse a la parte digital, ¿no? No solamente, muchos de estos proyectos, por ejemplo, los de mapas y bueno, el mismo FIDEM, es el conjunto de distintas personas, cada uno desde su especialidad, afrontando una problemática, ¿no? Pero lo que propone más o menos Programming Historia es de que el mismo humanista también conozca estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo estudios técnicos de programación en ingeniería de sistemas y es algo que suele suceder también con gente de diseño, por ejemplo, ¿no? Alguien lo contratan para hacer algo, ¿no? Y creo que así no se está logrando sacar el potencial de que se puede hacer cuando todos conocen al menos un poco de lo que se puede lograr con las características que otras personas tienen. Ahora le paso a profesor. Quería yo comentar también un par de proyectos que se presentaron en el Congreso. Dos exactamente. Uno relacionado con directamente esta modificación, digamos, esta novedad que se añade con las humanidades digitales. Uno es este proyecto para armar información en mapas históricos, pero no solamente, digamos, un especialista que se sienta y reproduce vía digital la información, sino en realidad se trata de un proyecto en donde la información es recogida por diferentes, digamos, el proyecto es alimentado a través de información que se recoge a lo largo de diferentes, no solo de bastante tiempo, sino de diferentes fuentes de información. Es decir,
las personas que están vinculadas a los diferentes sitios históricos del proyecto pueden aportar y aportan la información que tienen, la fotografía que tienen, o informan acerca de un sitio que tiene relevancia histórica, sea local o sea de mayor ámbito. Es decir, lo que permite este proyecto es un trabajo colaborativo para el recojo de información. Nosotros, aquí en la universidad, estamos planeando, por ejemplo, algo similar, pero no históricamente, estamos haciendo algo que posiblemente no sería posible sin las herramientas digitales. Estamos en el tipo de proyecto que les he comentado, haciendo un diccionario de lengua de signos. Es claro, sí vamos nosotros a presentar la manera como se hacen los diccionarios, se reúnen un conjunto de expertos, recogen los datos y organizan el diccionario palabra por palabra o de la manera que ellos prefieren. Eso, por supuesto, también se va a hacer así. Se trata de un diccionario de señas, o sea que es un diccionario de video, digamos, es decir, ahí los datos, las señas están presentadas en video, eso ya es una novedad, pero la novedad más importante es que se va a tratar de un diccionario un poco en ese estilo, en donde la comunidad sorda va a poder aportar sus señas. Se va a hacer un diccionario, digamos, comunitario o en todo caso colectivamente elaborado, porque las diferentes personas sordas van a poder añadir entradas o añadir variaciones en este diccionario. Eso no se podría hacer si no fuera porque existe un proyecto digital. Y el otro proyecto es de un grupo de trabajo, Noembar College, que bueno, tiene diferentes tipos de proyectos, algunos relacionados, por ejemplo, con cuestiones éticas como la capacidad actual de vigilar esencialmente en cualquier parte, pero otros que tienen que ver con discusiones filosóficas más interesantes, o en todo caso más profundas. Este proyecto está relacionado con un debate en filosofía moral. Aquí se presenta este escenario, ¿no? Es un proyecto en donde se presenta un escenario sobre otro escenario, está ingeniosamente concebido. El escenario primero, el primero de grado cero, digamos, es este, en donde un individuo compra un cuchillo y quiere probar si tiene filo el cuchillo, si no, no está estafado. Entonces se le ocurre para eso acuchillar al primero que pasa, y entonces así prueba si su cuchillo está bien o mal. Entonces es el escenario 1. Obviamente es un escenario auténtico, inventado, ¿no? Pero el escenario 2, que está construido sobre este otro escenario, es que se le pregunta a la gente. Se le pregunta, o más bien, se finge preguntarle a la gente. Se finge preguntarle a la gente. Se finge preguntarle a tres distintos tipos de personas. Se le pregunta a dos personas, a dos universitarios en Tailandia. Se le pregunta, ese es el escenario, ojo, eso es ficción. Se le pregunta a dos universitarios en Tailandia qué les parece el escenario 1. O sea, ¿es correcto o es incorrecto lo que ha hecho el joven este de comprar el cuchillo? Entonces, ficticiamente, estas dos dan respuestas opuestas. Una dice que sí y otra dice que no. El primer escenario, dos universitarios se les preguntan y uno dice que sí y una dice que no. Ficticio, por supuesto. Nadie dice que no, nadie dice que sí. Uno dice que no, otro dice que sí. Segundo escenario ficticio, personas de diferentes culturas. El universitario frente a una persona de una comunidad indonesia, digamos, una comunidad indígena de Indonesia. Otro es ficticio. Uno dice que sí y otro dice que no. Ese es el segundo escenario. Tercer escenario, un universitario frente a un alien. Uno dice que sí y uno dice que no. Y entonces, esos son los escenarios, un escenario sobre otro escenario, como se comprenderán. Pero ahora viene la investigación, o sea, los datos. ¿Qué se le pregunta a la gente? Se le pregunta, digamos, ¿estás de acuerdo con los juicios que han dado estos individuos? O sea, ¿estás de acuerdo con los juicios de los dos universitarios frente a los juicios de la otra cultura, frente a los juicios del extraterrestre? Y fíjense cómo cambia. Si no son de la misma cultura, bueno, están de acuerdo en que, digamos, es correcto, sí, que al menos uno de ellos debe estar equivocado. Entonces, la pregunta es,
dado que tienen respuestas diferentes, es verdad que uno de ellos tiene que estar equivocado. En el caso de los dos universitarios, sí, claro. En el caso de culturas distintas, se dice, bueno, el promedio es menor que en el caso de culturas diferentes. Y en el caso del extraterrestre, el promedio es incluso menor. O sea, hay gente que está dispuesta a creer que los dos podrían tener razón, el extraterrestre y el universitario, o el universitario y alguien de la cultura. Entonces, claro, después sigue una reflexión acerca del relativismo moral, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por bueno o malo o equivocado en función de nuestra cultura distinta? Y ya se llama eso un experimento de filosofía, el grupo se llama así, grupo de filosofía experimental. Entonces, bueno, cuando tenemos este tipo de posibilidades, cuando tenemos este tipo de posibilidades, nuevamente nosotros tenemos que plantear una pregunta, ¿no? De si las humanidades digitales que permiten este tipo de contabilidad, que permiten este tipo de posicionamiento, realmente son solamente una herramienta, sin duda son una herramienta, o realmente nos permite hacer preguntas más complejas o nos permite avanzar la frontera del conocimiento más allá de lo que nos permitiría, digamos, sin el uso de lo digital. Se crean nuevas formas de conocer o no se crean. Yo no, por supuesto, no quiero dar una respuesta y tampoco creo que exista realmente una respuesta definitiva a esto, pero sí me parece que es legítima la aspiración, en todo caso la sugerencia de que estamos, como estuvimos con la escritura, estamos cambiando no solamente nuestras herramientas, sino que estamos avanzando en una zona todavía inexplorada de un cambio, digamos, un cambio bastante radical en la manera en cómo nos enfrentamos al conocimiento y a todas formas de conocimiento, incluido el conocimiento moral. Quisiera, porque ya me he pasado mucho, quisiera más bien ahora darle la palabra a la profesora Ariel. Buenas tardes. Yo solamente les voy a hacer una presentación del material que guarda el Archivo Histórico del Agüero, que fueron los elementos que nos llevó a crear primero un grupo de investigación y más adelante participar en los congresos que hemos estado en México y luego en el Instituto de Ecuador. Mi interés es que la comunidad universitaria conozca lo que es el Instituto del Agüero y principalmente lo que guarda el Archivo Histórico del Agüero, ¿no? Muchos de nosotros hemos ido al instituto en muchas oportunidades, pero no tienen un conocimiento cabal de lo que se guarda allí, ¿no? Nuestros catálogos incluso no son tan visibles como son, por ejemplo, los documentos, los libros que tiene la Biblioteca Central y la Biblioteca del Agüero. Fue una crítica que nos hicieron en México sobre que nuestros catálogos no eran visibles, están en Access. Entonces, ahora nos hemos propuesto, en los años que nos queda en la universidad, migrar esas bases, ¿no?, a una base con metadatos, una cosa mucho más accesible y que pueda ser consultada en cualquier parte del mundo sin ningún problema. Bien, yo les voy a presentar entonces este tema. Bien,
El archivo histórico de Ribabuelo se fundó en 1975, exactamente el 21 de febrero, mediante un acuerdo del Consejo Directivo del Instituto para dar cumplimiento al testamento de José de la Ribabuelo, que había estipulado en una de sus cláusulas que pasado 30 años de su muerte se abriera un archivo con 2 archiveros y que se pusiera en la documentación al servicio de la investigación. Yo estoy segura que Ribabuelo y sus familiares tenían una conciencia plena de que eran parte importante en la historia de la ciudad del Perú, porque guardaron todo. O sea, encontramos hasta recibos de luz, encontramos hasta recibos de sociedades a las cuales participaban, encontramos todo tipo de material dentro de su colección. Esa colección había estado durante 30 años en un banco guardada y luego fue trasladada al instituto, y con el primer jefe del archivo, que fue el profesor César Gutiérrez Muñoz, empezamos a clasificar y luego a catalogar la documentación. Todos sabemos quién es José de la Ribabuelo, ¿no? Es el primer benefactor de la universidad, el principal benefactor de la universidad, y él fue no solamente un historiador y literato, sino también fue político. Y de todas estas facetas de su vida hay vestigios en el archivo histórico. Bien, el fondo de Ribabuelo data, o sea, la documentación más antigua viene del siglo XVI. El documento más antiguo es de 1542. Y la documentación llega hasta el año 1944, fecha en la que él fallece, en octubre del 44. Hay documentación de todo tipo, como les digo, de todo formato, no solamente textuales, o sea, manuscritos o impresos, sino hay cartográficos, visuales, etc. Ahora, el fondo Ribabuelo, que es el que funda el archivo, se ha visto incrementado a lo largo de los 43 años que ya tiene el archivo por otras colecciones documentales. Concretamente o exactamente son 71 colecciones más que han venido a enriquecer el archivo, de todo tipo y de todo tipo de material. ¿Por qué han llegado acá? Porque el archivo de Ribabuelo es el más importante archivo histórico privado abierto a la investigación. No hay otro, ¿no? Y estas colecciones son de personajes importantes como Don Andrés Belaúnde, como Manuel Mendigulo, el historiador José Toribio Polo de Ica. Tenemos los documentos del brazo derecho de Julio Centello, del doctor Jorge Mejía Gespe, de Jorge Muelle, etc. Hay colecciones que tienen 7 documentos y colecciones que tienen más de 5.000 documentos, ¿no? Como la colección del doctor Félix de Negri. Esto es el esquema, ¿no?, de lo que es el fondo Ribabuelo. El fondo Ribabuelo lo hemos dividido en 4 secciones, que son Colonia, República, José de la Ribabuelo y Osma, que es el benefactor, y Visual, ¿no?, donde tenemos distintos tipos de elementos como álbumes, caricaturas, daguerrotipos, etc., grabados. Y estas son las otras 71 colecciones que han sido entregadas al instituto. ¿Ya? Yo creo que la fama de la universidad y el prestigio del instituto han colaborado también, ¿no? Ahora, hace poco me llegó una carta de nuestro director informándonos que quieren donar otra colección del señor Hildemeister, ¿no?, que son sobre las haciendas del norte del Perú, concretamente de Casagrande, y que tiene una colección fotográfica muy importante. Entonces ya estamos en gestiones para poder recibir una nueva colección, por eso tendríamos 72. Estas son las colecciones que tienen material visual, fotografías, postales, grabados, daguerrotipos, como digo, etc. Las hemos dejado fuera. Lo que está entre paréntesis significa proceso concluido, las PC, EP en proceso, ¿no?, y cuando son SP es sin procesar todavía. Porque solamente trabajamos 4 personas en el archivo, entonces tenemos que hacer muchas cosas, no solamente clasificar y definir.
Ustedes ven ahí hay un poquito de alguna de las imágenes, de algunas de las cosas que tenemos. Bien, estos son algunos de los materiales que guardamos en el fondo Rivadavia. Como ven, hay grabados, hay fotografías, hay daguerrotipos, hay álbumes, hay placas de vidrio y hay postales. Ustedes todos son invitados a trabajar en el instituto, ¿no? Y en el archivo, encantados de recibirlos. Hay muchos temas de tesis que la verdad no se aprovechan. Bien, voy a hacer una pasadita rápida sobre las colecciones y qué tipo de material guarda. Por ejemplo, la colección de Álvarez Luis, que fue un embajador diplomático, su familia nos donó una colección de pósters. Son más de 200 pósters que ya están clasificados, catalogados y puestos a la disposición de la investigación. En el caso de la colección Artiega, fue un profesor de la universidad a quien se sacó un alumno de estudios generales y le preguntó si sabía dónde podía crear una colección de fotografías sobre las islas del norte, que su familia tenía y que ya no sabía de copias, ¿no? Entonces, este profesor habló con nosotros y la familia Artiega nos donó esta colección. Todas tienen su historia. Bien, la colección Arturo Pardo también, la familia de Arturo Pardo nos donó un enorme álbum, enorme, donde había cartas, tarjetas, fotos, o sea, había una variedad documental bastante grande, pero muy íntima, ¿no? Era de la familia, cómo se vivían entre los padres y los hijos, los esposos, había bien interesante para recrear la vida familiar de esa época. Bueno, la colección de Nicolás de la UNE fue entregada por la familia y básicamente son fotografías del personaje en sus distintas actividades. La colección de Hermann Kushner es una colección muy interesante. El doctor Kushner era o es miembro de la Sociedad del National Geographic y este señor trabajó durante 20 años en el lago Titicaca. Trabajó con las comunidades campesinas del lago Titicaca. Un día apareció este señor ya bastante mayor y me dijo: tengo una colección de todo mi trabajo junto con el ingeniero Kushner que he guardado durante más de 20 años. Yo ya hice un libro con esta documentación, un informe a National Geographic, y ahora ya me voy, ya acabé mi trabajo, ya me voy a Perú y no sé quién entregar mi documentación. Entonces me sugerí, porque no se lo entrega a la Universidad de Altiplano. No, me dijo, no encuentro ni su papeles, no más. El señor estuvo y estuvo a paro, ¿no? Estuvo días de días el señor yendo a ordenar lo que le tocaba ordenar para dejarlos todos ordenados. No ha vuelto, pero ha vuelto su hija, ha regresado su hijo con muchas oportunidades, me parece, a traernos más documentación, a decirnos que su papá está bien y que quería ir viendo cómo iba avanzando el trabajo. El trabajo es muy interesante porque tiene, además de tener planillones donde va a hacer información, de tener fotografías, tiene unas libretitas que parece que por la marreta y partida los cuadernos le daban a quitar un cuaderno a cada uno para que lo usaran como libro. Estos campesinos del lago Titicaca tenían que apuntar sus actividades desde que se levantaban. Entonces ponían: a tal hora me levanté, a tal hora me parece que salí, a tal hora me tal hora salí de casa. Y así todo el día hasta que regresaba de la tarde del campo, ¿no? Y ponían qué habían hecho, la tarea del campo. Eso lo hacían en otras regiones y con eso tengo que ir a trabajar. Entonces, esto es el pueblo peruano, yo no me lo puedo llevar. No puedo ir a Estados Unidos y no puedo ir. Tiene que quedarse en el. No es una cuestión gratis, porque lo he usado el archivo. Pero es muy interesante. Tiene este tipo de fotografías, muchas a color, ¿no? Y como están muy bien conservadas. Y es público, básicamente, de la década de 70. Bien, la colección Taquilón también tiene su historia. Esta colección fue donada por un señor cuya esposa había hecho un trabajo universitario con barcones de oro. Les entregó un álbum con muchas, más de
de 100 fotografías sobre el dragón negro. Fue una de las colecciones que trabajamos para el libro de la serie. Bueno, la colección Damer es una colección que el señor Damer venía cada cierto tiempo con un gran paquetito y iba entregando. Sé que no entregó todo lo que lo pasó antes, pero nos entregó una buena parte de la colección. Lo interesante de esta colección es que además de las fotografías sueltas, hay fotografías que están escritas en el árbol. Ellos han escrito allí quién era, qué hacía, en qué momento estaba y tal. La colección de Nelly tiene una colección de postales y fotografías. Principalmente de personalidades europeas. Básicamente son tarjetas de visita. Son tarjetas de visita en su totalidad. Al lado tenemos la colección Eguren. Ustedes saben que José María Eguren no solamente fue poeta, fue periodista, fue fotógrafo, fue pintor, ¿no? Y su sobrina nieta, la señora Teresa Garminzo, nos entregó una colección de fotografías en miniatura de Eguren, que son las que ven, ahí tienen un modelo de la fotografía, y lo que está arriba es la cámara pinhole con la cual tomaron la fotografía, ¿no? Son de este tamaño las fotografías, son muy chiquitas. Y la colección que nosotros tenemos corresponde a la familia. Son fotos de la sobrina, de las primas, etc. Y la colección de personajes de la vida limeña están en la Biblioteca Nacional. Esas son más. Entonces hay un proyecto de hacer una exposición conjunta con la Biblioteca Nacional para presentar estas fotografías. La cámara pinhole la hizo el propio Eguren, porque también era inventor. Hizo eso, hizo un catalejo que también lo tenemos en el archivo. Pero las fotitos son increíbles, son así de este tamañito. Es más, en la tapita, la que ven allá es la tapita de la cámara, en la tapita, en la parte interna, está pegada una de las fotos. Son chiquitísimas. Bien, la colección Alejandre es una colección variopinta, en el sentido de que hay fotos de todo, de personajes, de calles, de plazas, etc. Es una colección que justamente el señor Alejandre la reunió y nos la entregó. Al costado está la colección Castañeta, que es la colección del actual Marqués de Montenegra de Olestia, ¿no? Que es el marquesado que tuvo Ribabuena. Y nos ha entregado varios álbumes con fotografías de personajes de la Lima del siglo XIX y del siglo XX. La colección Giesecke es una colección muy importante porque Albert Giesecke fue invitado por el gobierno de Leguía para venir a trabajar en la reforma de la educación. Él llega acá, se instala en Cusco, terminó siendo rector de la Universidad de San Antonio Abad, fue alcalde del Cusco y se casó con una peruana, ¿no? Y ha tenido una hija, una nieta, perdón, y una bisnieta historiadoras. Esta colección es muy importante también para el estudio de Machu Picchu, porque fue el que invitó a Hiram Bingham, que era su amigo, a que viniera a ver Machu Picchu, que ya se lo habían referido la gente que estaba en su entorno, ¿no? Él ya sabía de la existencia de Machu Picchu cuando invita a Hiram Bingham para que la visite. Han venido gente de Estados Unidos a revisar la colección y han trabajado con eso, ¿no? Y han publicado general, ¿cómo se llama el chico? No me acuerdo. El ministro del Trabajo. La colección González nos la entregó una profesora de esta universidad. Ella es nieta de un jockey, ¿no? Entonces nos han entregado una bonita colección de la vida en el hipódromo, pero no en el hipódromo actual, sino en el hipódromo antiguo, ¿no? Y hemos visto que el hipódromo, ahora quedan los restos que quedan ahí al costado del antiguo Ministerio de Aeronáutica, solamente quedan, creo que un pedacito de lo que fueron los pabellones. Bueno, en esta foto, en esta álbum están las fotos de todos los pabellones que habían
y todas las tribunas que había en el antiguo hipódromo, ¿no? De las cuales ya no queda vestigio. Y ya, la colección de la doctora Guerra también nos fue entregada y hay fotografías y postales, pero yo quiero rescatar esta imagen. Esta imagen, esta colección de estas postalcitas, vamos a decir, es bien bonita porque las postales son de este tamañito y venían, me dijo la doctora, en cajetillas de cigarros, ¿no? Todas ellas venían en cajetillas de cigarros y todas hay del Perú y de Europa y son pequeñitas. La colección Kiefer Marchand también fue un profesor que trabajó acá en la universidad y que le dejó el encargo a su hermana, que después falleció, que era monja del claustro, para que nos entregue su biblioteca. Y cuando fuimos a recoger la biblioteca, que me pidieron que yo les apoyara para el recojo, porque quedaba por el mercado central, al frente del mercado central, una casa preciosa, y ya ahora lamentablemente se ha convertido en una feria de productos para las fiestas, ¿no? Piñatas, esas cosas, y la han tirado abajo. Tenía estatuas de mármol, tenía azulejos en las paredes, era impresionante la casa. Lamentablemente no la declararon a tiempo patrimonio cultural y la casa era rumana. Se la vendieron a los mercaderes del mercado central. Bien, entre toda la colección de fotografías, de libros, habían álbumes de postales. Y estas postales fueron entregadas al archivo, pasadas al archivo. Son cerca de 300, ¿no? 360 más o menos, postales de la Primera Guerra Mundial. Son de la Primera Guerra Mundial. Están divididas en 6 tipos, vamos a decir. Hay caricaturas, personajes, género, hay armamento, etc. Hicimos también una exposición que ahorita les va a contar. Luego tenemos la colección de guía, donde tenemos 2 álbumes, aparte de fotografías sueltas, pero los 2 álbumes son muy importantes porque son del centenario de la batalla de Ayacucho y del centenario de la independencia. Entonces ahí podemos ver todo lo que se preparó, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, todo lo efímero que construyó Leguía para festejar el centenario y que después se quitó, era efímero, un palacio efímero hizo, están las fotos allí. Y de todas las delegaciones que vinieron al festejo del centenario de la independencia y luego el centenario de Ayacucho. Ahora, la colección Mejía Gespe es una colección que no solamente le puede interesar a los historiadores, sino también a los arqueólogos. Tenemos fotografías, pintura, acuarelas, dibujos, de todo. Tenemos libros, los cuadernos de campo de Paracas, por ejemplo, donde están dibujados a mano todo el proceso de desencadenamiento de una momia. Entonces pueden ver cómo la momia está sin abrir, luego empiezan a quitar las mantos, las telas, hasta llegar al manto principal, la canasta está dibujada con la momia sentada, en fin, todo el proceso está en estos cuadernos. Aparte de los dibujos en acuarela, de los objetos que acompañaban al faro, peines, fajas, productos vegetales, etc. Un alumno de historia nos donó un álbum muy interesante donde están todas las fotografías de la inauguración y la fundación de la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? Cuando estaba el presidente Odría en ese momento gobernando. Él fue el primer director de la escuela. La colección Rosselli, Bruno Rosselli fue miembro del Instituto Ribagüero, era un italiano que amó mucho a Lima. Bruno Rosselli, cuando en la década de los 70 empezaron a destruir la Lima antigua en aras de la modernidad, y un alcalde, que también es coliseo, que tiene su nombre, empezó a construir edificios de plástico y aluminio, ¿no? Que todavía están en el centro de Lima, pero para el cual se tiraba. Beltrán, ¿cómo se llamaba Beltrán? El que fue presidente de la prensa, Pedro Beltrán, donó, hizo los
fue una persona que era cercana a Beltrán y donó su casa, que estaba frente a la iglesia de San Marcelo, para que hicieran allí el Museo de Lima. Y no aceptaron y la tiraron un caterpillar abajo, ¿no? Y esta persona que me contó le dijo: yo estuve dentro y la casa era magnífica. Tenía obras, tenía, bueno, todo lo que podía convertir eso en un museo de Lima. Y la tumbaron, y ahora qué cosa hay, un necro, ¿no? Horroroso. Bien, hay una colección que se llama Zapata Schereiber, que también es una colección que tenemos en el archivo, hecha por personas que estuvieron en el seminario que dirigía Bruno Rosselli y coleccionaron todas las noticias que durante los años 70 se hicieron de ataque o sobre los abusos que están cometiendo con el patrimonio cultural. Uno de los proyectos que tenía este alcalde era tirar abajo todas las construcciones alrededor del San Francisco, dejar la iglesia y todo lo más, hacer los jardines para que la gente pudiera ir a pasear a lo largo del río. Entonces iba a tirar abajo todas las construcciones antiguas, ¿no? Ahí recién la gente reacciona y le frenan, frenan los ímpetus de este alcalde. Bien, Rosselli, hay una obra escrita por Mario Vargas Llosa que se llama El loco del balcón, ¿no? Él compraba todos los balcones de las casas que tumbaban. Entonces él compraba el balcón y lo iba acumulando en un galpón que se encontraba en el Callao, hasta que apareció un loco de verdad y lo incendió, ¿no? Y se le quemaron todos los balcones. Creo que tenía como 200 balcones ya, ¿no? Y el pobre señor medio que se desquició, ¿no? Porque quería Lima más que nosotros los peruanos. La quería mucho y le vinculaba mucho su cultura. Él trabajaba en Primavera, era director de la colección Samaneso Campo. Es una colección muy interesante. Los descendientes del presidente Samaneso Campo nos entregaron no solamente fotografías, sino documentos. Tiene fotografías preciosas en soportes increíbles. Hay unos así que se llaman gema. El soporte se llama gema. Tarjetas de visita, tarjetas de gabinete, etc., ¿no? La colección Sánchez Concha es un profesor conocido por todos ustedes. Él nos donó novelas. No es exactamente un material visual, pero tiene muchos grabados dentro de las novelas, ¿verdad? Este es uno de los grabados de una de las novelas que nos donó. Y ya esta colección ha sido también implementada por otras personas, ¿no? Como el señor Galvez Kruger y también por la doctora María Clara. Y ya, luego la colección Silva Santisteban, también de fotografías de Lima, de alrededor de la década del 20, del siglo XX, y la colección Vice, del padre Vice, Monseñor Vice, que nos ha entregado una colección documental, pero también de fotografías y postales. Y la última es la colección de Luis Fabio Chámbara. Básicamente son manuscritos, son cartas, pero tienen dibujos. Hay una colección de dibujos dentro de ella, ¿no? Dentro de ella hay varios dibujos hechos por, no sabemos quién, pero ahí está el autor a un costado. Bien. Y por último, ¿qué otros temas de investigación se pueden hacer en el archivo? Apartándonos de la parte visual. Podemos trabajar temas de arqueología. Acá muy rápido porque no voy a hablar. Temas de arqueología. Temas de arte. Tenemos partituras musicales. Poquitas, pero tenemos. De la época de la guerra con Chile. Una que se llama El triunfo del Huáscar, otra se llama Guerra, Muerte a Chile, y la otra se llama Cazador Brillante. El libertad de Yanita, es un cazador brillante. Y los grabados de Bierix, de los hermanos Bierix, los flamencos, tenemos 52 grabados. Han sido mutilados, ¿eh? O sea, han llegado a nosotros así, porque me dicen que tenían más, ¿no? Han sido recortados, incluso pintados, porque esos no son con color, son en blanco y negro. Tenemos para economía
¿Ven? Los dos que están al extremo son muestrarios de telas de un obraje que estaba en Angasmarca, en la Tierra de la Libertad, de principios del siglo XIX. 1807 y 1809 exactamente son. Educación. También tenemos documentos que nos permiten hacer investigaciones en este tema, ¿no? Genealogía. Tenemos ahí la colección más importante, porque tenemos la colección de Guillermo Soy y Mendoza, ¿no? El que hizo mi libro Mis Antepasados. Historiografía. Tenemos todo el material de Ribagüero, ¿no? Sus manuscritos, sus obras completas, y también tenemos las papeletas biobibliográficas de José Toribio Polo, el historiador quiteño, que no terminó, se murió antes de hacer su diccionario histórico-bibliográfico. Pero están las papeletas que vendrían a ser las fichas de ahora, ¿no? Para la historia de la medicina tenemos una colección que se llama Colección Maldonado. Esta fue la primera colección que llegó al archivo después que se abrió. Fue en el mismo año 1975. Alguien alertó a César que había un señor que estaba vendiendo documentos. Y lo fuimos a ver. Y los documentos los tenía puestos en su grill, muy bonitos, todos con un marretito con la precio. 200, 300, 400, 100, 80. Y el señor los vendía como Monterrey, de aquella época. Y César le dijo que, bueno, que era muy interesante, pero que tenía que entregarlo al Archivo General de la Nación, que él no podía quedarse con esos documentos. Y dijo, usted avisa al Archivo General de la Nación que tenemos esto acá, yo los quemo en el patio. Así que los compramos y los salvamos. Pero son documentos de la beneficencia pública y son documentos de San Marcos, porque ahí hay exámenes para optar el grado de médico, el grado de dentista, el grado de flebotoniano, el sangrador. Entonces, esa fue la primera colección que clasificamos y catalogamos con César en el año 75, ¿no? Está puesta también en esta. Luego, política. En política, bueno, arriba hay una foto de Cáceres. La foto que está debajo es de la rebelión de Piérola, en el año 1895, ¿no? ¿Dónde creen que está? Están en la puerta del Teatro Segura, o sea, la bolquita de Ribagüero. Y habían sacado los adoquines del suelo, ¿no? Y habían hecho parapetos. Y ahí estaban que se disparaban. Ahí, si ustedes ven en detalle, hay personas que solamente se le ve la mitad del cuerpo, porque estaba corriendo y la foto no pudo captar por cómo era la fotografía en aquella época. Luego tenemos que tiene un sello rojo del Acre, que es la primera orden del Sol que se dio en el Perú, y se le dio San Martín a José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, el primer presidente. La joya que acompañaba, la llevaba acá, está también en el Instituto guardada. Acá tenemos en relaciones internacionales, ¿no? Esto es la élite militar de la ocupación en Lima. Son los generales y los más altos rangos del ejército chileno, la primera foto. La segunda es un mapa de una batalla, pero quiero que miren la penúltima. Ustedes saben que son las Rabonas, ¿no? Bueno, ella es el equivalente de una Rabona, pero chilena. Ella llegó a Lima y se hizo un carácter concurrente con su rifle. Y la última es una edición facsimilar de la Real Cédula 1812, la que reincorpora Marinas al Perú y que, según se decía, no existía. Se han encontrado ya dos ejemplares, la que tenemos en Ribagüero y la que está en el archivo arzobispal de Lima. En sociedad, tenemos contratos chinos bilingües de los culí que vinieron a trabajar en las Islas Guaneras. Acá tienen adelante el primer documento, está en chino y al costado está en castellano, impreso y rellenado con los nombres de cada culí que venía, ¿no? Yo lo he hecho leer por una persona que sabe chino y me ha dicho que no los engañaba, que lo que decía era igual que lo que estaba impreso.
¿no? Sí, bueno, porque podían contarles un cuento y después hacerlo firmar, no, estaba muy claro. Lo que está al lado del contrato chino, lo que le falta un pedazo al costado del izquierdo, es un documento firmado por Tupac Amaru, poco antes de la rebelión. Ahí él pedía mejoras para el molino de su pueblo, ¿no? Y lo que está al costado del documento de Tupac Amaru es un documento de Fray Vicente de Valverde, el cura de la Conquista, el que le dio la Biblia a Atahualpa, ¿no? Es el inventario de sus bienes. Muerto a él, no hereda la orden como es ahora, heredó su hermana. Y la hermana ya tenía dos esposos fallecidos y enterrados, o sea, seguía heredando fortuna, ¿no? Se casó 3 veces y los 3 esposos murieron. El segundo murió junto con su hermano. Y es bien interesante porque tenía una biblioteca y se puede ver qué libros leía él o qué libros leía su hijo. Y esto fue una maravilla encontrando. Fuimos encontrando, fuimos viendo, fuimos completando y tenemos ahora muchas cajas, ¿no, Marito? Vida cotidiana. Podemos saber qué costaba en Lima desde mediados del siglo XVIII, XIX, ¿verdad?, hasta mediados del siglo XX. Pan, carne, leche, entradas al teatro, baja policía, luz, teléfono, todo, ¿no? ¿Cuánto costaba el papel para empapelar una habitación? ¿Cuánto costaban las licencias para tener perro? El perro no se podía tener sino más, había que tener licencia para tener al perro. Dice, hay todo. Y mire, y son bonitos los recibos, ¿no? No es como ahora que se te desaparece en un mes ya no tiene nada, ¿no? Hay que sacar el fotocopia. Bien, han pasado un siglo, más de un siglo, y los recibos están ahí impecables. Entonces, cuando quieran ustedes hacer un estudio sobre el proceso económico de esa época, ahí tienen ustedes los recibos. Y creo que ahí nos terminamos. Sí, terminó. ¿Y por qué no avanza? Debería salir ya. Ahí está. Ahí está la dirección del instituto, que es Guión Camanaco 259, en el Cercado de Lima. Nuestros teléfonos, el teléfono del archivo es el 05, está solamente en el último número. Tenemos nuestros correos electrónicos por cualquier consulta archivística de los documentos que tenemos. Nuestros documentos están en la web, los catálogos están en la web, y ahí está la web del archivo. ¿Ya? Un placer haber hablado con ustedes y cuando gusten. Buenas tardes, voy a tratar de ser rápida, sé que es hora de almuerzo y bueno, para un poco conocer qué es lo que trabajamos nosotros como grupo, ¿no? A mí me toca comentarles qué proyectos trabajamos y la inserción de los proyectos en las humanidades digitales. Y ya como habíamos comentado, tanto Adita como yo, en Rita Segovia, somos coordinadores del grupo de investigación Fotografía Histórica que está adscrito al Instituto Ribagüero y al Archivo Histórico Ribagüero. Bueno, podemos ver los integrantes del grupo, somos un equipo multidisciplinario que está formado por historiadores, antropólogos, comunicadores y humanistas. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos básicamente, ponemos en valor todas las colecciones que ya nos ha hablado Adita, principalmente al grupo le interesan las colecciones gráficas y visuales, digitalizamos ese material e investigamos, ¿no? ¿Investigamos para qué? Para generar catálogos impresos digitales y para generar productos de investigación. Y además también exposiciones y productos que tengan que ver con el soporte digital. ¿Qué temas trabajamos? Nuestras líneas de investigación, en un inicio trabajamos historia, comunicación, temas de patrimonio, historia de la fotografía, técnicas fotográficas, históricas, y desde mi formación, yo soy comunicadora, veía importante trabajar el tema de las tecnologías de la información orientadas al área de las humanidades, ¿no? Y por eso vamos a derivar a partir de este año en la realización de los proyectos de humanidades digitales.
y que trabajamos. Ahorita ya les ha hecho un gran recorrido de las colecciones que tiene nuestro archivo, pero nosotros nos enfocamos básicamente en las colecciones visuales. Y actualmente ya tenemos trabajadas la colección del Fondo Río Agüero, la colección Calderón Andreu de Balcones de Lima, la colección Kiefer Marchand de postales de guerra de la Primera Guerra Mundial, y hace poco hemos trabajado la colección Miranda Zamora, que son firmas de los arzobispos de Lima, que es un proyecto que recién hemos terminado el año pasado y que continúa en proceso. Y lo que quiero destacar en este punto es que desde un inicio el grupo tiene una alianza estratégica con el repositorio institucional de la universidad. En este caso, a partir ya de mitad del año pasado, Melissa Bosa, que es miembro del grupo, quien trabaja en el repositorio, ella nos ha ayudado desde un inicio a trabajar el material del archivo y ya es parte del equipo también. Hablamos básicamente ahora de nuestros proyectos. Son 3 proyectos principales que hemos desarrollado a lo largo de estos años. Bueno, el grupo inicia en el año 2013 y ya contamos con 3 proyectos que tienen en realidad para dar muchos temas más, ¿no? El primer proyecto lo realizamos en el año 2014, que se llamó Postales de Guerra Centenario de la Primera Guerra Mundial, en alianza también con Estudios Generales en Letras, con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y con la Dirección de Actividades Culturales. El segundo proyecto, y el proyecto que nos está trayendo mucha satisfacción, es el proyecto de Balcones de Lima, y que lo realizamos en el año 2015 gracias también al apoyo del Instituto Río Agüero y de otras unidades internas de la PUC. Y nuestro tercer proyecto, que es un proyecto en proceso y que continúa también con una propuesta interesante para poder lograr luego una publicación que condense un episcopologio limense que no tenemos, es nuestro proyecto de Arzobispo de Lima, que es el último que presentamos el año 2017. Vamos a hablar rápidamente de cada proyecto porque quiero que se dieran una mirada un poco macro de lo que nosotros trabajamos, de las colecciones que tenemos y de la metodología y de los productos que desarrollamos. En este caso, para el proyecto de postales de guerra, como ya les comentaba, trabajamos en la colección Kiefer Marchand. Son 236 postales que nos ilustran sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué trabajamos esa colección? Porque esta colección no estaba clasificada ni categorizada. ¿Y qué es lo que trabajamos básicamente aquí? La descripción de las postales y la interpretación de la imagen a nivel visual e histórico. Por eso es importante el grupo multidisciplinario. ¿Y cuáles fueron los ítems trabajados para este proyecto? La asignatura de la colección Kiefer Marchand, el título de la postal en idioma original, que era el idioma francés. Hicimos la traducción al español, gracias a que Adita, yo y la profesora Margarita Guerra también conocemos un poco de francés, hicimos ese trabajo de traducción, y la descripción de la postal, ¿no? Este relato mezclado de lo histórico y lo visual. Para la realización de este proyecto fue importante el apoyo del Vicerrectorado de Investigación de Estudios Generales Letras y para la exposición que tuvimos también en el 2014. Los productos generados, un tríptico informativo, siempre nos vinculamos mucho con el tema visual, con el tema gráfico, las infografías que realizamos en base a 7 temáticas que nosotros desarrollamos, como la mujer en la guerra, como las caricaturas de guerra, como los personajes, ¿no? Y todas estas infografías derivaron a la realización de un primer producto digital que fue un flash interactivo. Posteriormente, las exposiciones que les comento, en octubre de 2014 las realizamos en los Jardines de Estudios Generales Letras, y hace poco, cuando ya está equivocado, es en julio del 2018, establecimos una alianza con la Casa Museo Grau, que queda ubicada en el centro de Lima, y realizamos la reposición de la exposición Postales de Guerra. Para también difundir un poco la investigación, nos aliamos con uno de los profesores de Historia del siglo XX, Víctor Torres, e hicimos un video explicativo sobre el proyecto. Y bueno, obviamente todos los proyectos tienen una ficha de difusión de las exposiciones. El segundo proyecto, Balcones de Lima, tuvo como antecedente principal un cine interactivo que se trabajó, que se llamó De Calles, Balcones y Plazuelas, ¿no? ¿Cuál fue lo importante de trabajar en este caso este proyecto? Trabajar la colección Calderón Andreu de Balcones y el Fondo Río Agüero. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo la corrección, el registro histórico de balcones del centro histórico, principalmente del Daniel de Pizarro. Un trabajo de campo para registrar los balcones que siguen en pie y para saber cuáles balcones eran los desaparecidos.
la confección del catálogo, y a partir de un momento vimos necesario la inclusión del equipo de arquitectos que son parte del grupo de investigación Patrimonio Arquitectónico PUC, dirigidos por la arquitecta Adriana Scaletti. ¿Esto para qué? Para enriquecer la investigación, porque nosotros lo estábamos viendo desde la parte archivística, desde la parte gráfica, desde la parte fotográfica, pero faltaba la parte arquitectónica de revaloración del patrimonio. Y con el equipo de arquitectos lo que realizamos también fue un levantamiento arquitectónico de 4 casas históricas, y estas características se incluyeron dentro de la investigación, ¿no? Y posteriormente hicimos una invitación a especialistas para el marco teórico del tema. Importante para la realización de este proyecto, como equipos fuimos ganadores de la beca de financiamiento para proyectos de los grupos que otorga el Instituto Río Agüero para los grupos. ¿Cuáles fueron nuestros productos? En primer lugar, un primer adelanto de la investigación se realizó en 2 exposiciones, una aquí en la Sala 1 de la Universidad Católica, y tanto Adita y yo fuimos invitadas a la Universidad Santo Toribio de Chiclayo, Católica Santo Toribio, para hacer una reposición de la exposición allí. También realizamos un video explicativo que lo difundimos, que lo realizamos en conjunto con la Sala Veo, que también es uno de nuestros aliados estratégicos, y ustedes lo pueden buscar en YouTube, y ahí explicamos un poquito el proceso del proyecto. Realizamos los afiches para la difusión de la investigación, y también estuvimos presentes difundiendo el año pasado, en el mes de la investigación, la problemática de los balcones. Y dentro de este gran proyecto, el producto que es nuestro producto del cual nos sentimos muy orgullosas es la publicación Miradas en el Aire, los balcones limeños en la memoria, Archivo Histórico Río Agüero. Esta publicación la hemos difundido ya en 3 lugares específicos. En un primer lugar hicimos la presentación del libro el pasado 20 de septiembre del 2017, en conjunto con los 2 grupos de investigación. El año pasado también, a invitación de la USAT de Chiclayo, presentamos dentro de la serie de celebraciones que realizaban por el aniversario de la universidad esta publicación, y donde les comentaba que también llevamos la exposición. Y en julio del 2018 la publicación ha estado presente en la Feria Internacional del Libro de Lima. Nuestro último proyecto en curso, en realidad el proyecto Arzobispo de Lima, trabaja básicamente en la colección Miranda Alzamora, y el proyecto se basa en recoger los retratos de todos los arzobispos de Lima, de realizar una breve biografía y sobre todo poner en valor la firma que tenemos de cada uno de ellos dentro de la colección Miranda Alzamora. Y esto llevó al trabajo también de retoque fotográfico y de investigación de lo mismo, que en verdad también aquí quiero felicitar tanto a Ivonne como a Daphne y Enrique, que en verdad hicieron un trabajo muy impecable de búsqueda en los cortos 2 meses que tuvimos para poder realizar este proyecto. Sistematizar esta información para una posterior publicación, y sobre todo conectar con instituciones religiosas y culturales que estén interesadas en participar de este proyecto. Algo importante que señalar es que para que este proyecto pudiera realizarse de una manera tan rápida, pudimos tener el apoyo financiero del instituto para realizar la parte gráfica y las impresiones de esta primera parte del proyecto, ¿no? Y el apoyo siempre del vicerrectorado de investigación como soporte logístico de los productos, en este caso de la exposición. Los productos, en este sentido, bueno, tenemos la ficha del proyecto, infografías y los trípticos de desarrollo. También tuvimos varias exposiciones, en primer lugar, como siempre, en nuestra casa, en el Instituto Río Agüero. Luego vinimos al campus en alianza con el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria, gracias al director de este año, Juan Vito. Y también, por invitación, llevamos la exposición a la Universidad Católica Santo Toribio de Monrovia. Santo Toribio, ¿no? de aquí de Pueblo Libre. San José de Pueblo Libre. Bien, y esta es la parte que en verdad les interesará a todos los presentes, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, a partir de estos proyectos, nos insertamos dentro de las humanidades digitales? El equipo, como les contaba, es multidisciplinario, y lo principal es que cada uno de nosotros somos investigadores. Como investigadores siempre estamos en búsqueda de nuevas propuestas de dónde difundir, dónde generar y dónde compartir conocimiento.
Es así que también, gracias a una de nuestras integrantes, en este caso de Dafne, que nosotros siempre la consideramos nuestra researcher, nuestra investigadora de proyectos y de congresos, ella nos indicó que había esta oportunidad de presentarnos en el Congreso de Humanidades Digitales de México. Pero claro, hasta ese momento nosotros solamente teníamos los proyectos vinculados a un proceso de investigación y a una difusión de la investigación. Entonces, como equipo, en nuestras reuniones que tenemos, dijimos qué hacemos para poner en valor todos estos proyectos. ¿Y cómo podemos poner en valor estos proyectos? Insertándonos en lo digital. Entonces, el equipo creó 3 propuestas para presentarnos en este congreso que se ha realizado hace poco, del 26 al 29 de junio del 2018, ¿no? Y entre la lluvia de ideas del brainstorming que nosotros solemos trabajar, presentamos la mesa Producción y Difusión de la Investigación de las Colecciones de Archivos Gráficos y Fotográficos en el Archivo Histórico Río Agüero. Algo que nos llena de orgullo porque fue una propuesta aceptada, es la primera propuesta que se presenta desde un país, en este caso fuimos la única mesa que presentó proyectos de un solo país y los únicos expositores peruanos y de la PUC. ¿Qué presentamos para este proyecto? Presentamos el componente digital de cada uno de nuestros proyectos. En este caso, para Postales de Guerra, lo que nosotros planteamos es poder generar un gestor de imágenes para uso privado del Archivo Histórico Río Agüero. ¿Qué sucede? Cuando nosotros trabajamos el material, podemos quizás no tener el cuidado especial para poder preservar bien todos los elementos de cada colección. Entonces lo que queremos es que también el investigador pueda tener el acceso, quizás a través de una plataforma, un mecanismo digital, y que pueda tener toda la información de la investigación prácticamente subida, ¿no? Entonces, todas estas propuestas, algo que me olvidé de comentar, los primeros diseños en los proyectos que les he comentado, tenemos un diseñador externo que nos apoya desde hace muchos años, que es Henry Rodríguez Palacios, alumno egresado de la Facultad de Arte de aquí, y él nos apoya con los proyectos de investigación. Pero a partir ya de la participación de Melissa Bosa, es ella la diseñadora que va a participar en la implementación de los proyectos de diseño en el área digital. Y Melissa nos presentó esta propuesta, ¿no?, de el gestor de imágenes con un icono en que se basa en nuestra colección de investigación, ¿no? Y presentamos, como les decía, este gestor de imágenes, ¿no?, que tendríamos una pantalla de inicio basada en el primer proyecto de Postales de Guerra, pensado para aplicativo móvil de descarga gratuita, pero con acceso restringido desde nuestro archivo. Y esto básicamente toma la información de las temáticas desarrolladas en el proyecto y en todo el recojo de la información, ¿no? Tenemos el primer pantallazo donde nos logueamos, después aparecen todas las temáticas que trabajamos en la investigación, en este caso caricaturas, personajes, y también un icono que nos lleve a enlaces de interés, ¿no? Si clicamos en cada una de ellas podemos ver las postales desarrolladas, ¿no? Clicamos, damos un paso más y ya la información que hemos desarrollado dentro de los proyectos subida, ¿no?, como les digo, ¿no?, con la imagen, con la descripción y con el comentario adicional también de una investigación mayor. Dentro de por sí también de la revisión de la imagen en sí, si es que nosotros vemos, tenemos ahí unos puntos, ¿no?, en negro que nos van a llevar, bueno, no se ve bien por la pantalla, pero en cada imagen hay una descripción adicional de lo que visualmente también nos atraería y un poco de descripción y desarrollo. Bueno, el segundo proyecto de Balcones de Lima también fue planteado como un aplicativo móvil de descarga gratuita para conocer un poco, si es que nos encontramos dentro del Centro Histórico de Lima, ubicarnos y ubicar a los balcones investigados, ¿no? En este caso, vemos cómo en nuestro celular podríamos tener el aplicativo, ¿no? Y al ingresar a la aplicación, la primera pantalla nos da las opciones para la versión Lima antigua o para la versión de Lima actual, ¿no? Las calles de Lima antigua van a rescatar los nombres de las calles del centro histórico y en la sección de Lima actual rescata los nombres de los girones. Esto es para que el usuario que está en el centro histórico active este aplicativo, se active el GPS y aparece la locación del usuario y las miniaturas en el mapa de los balcones que tiene cerca, ¿no? La idea es que cada punto es la miniatura del balcón que se encuentra ahí, ¿no?, como podemos observar.
Posteriormente, al darle clic al balcón de su interés, se abre una ventana con la historia, tipo y descripción del balcón. De ser el caso, también se puede comparar la foto antigua con la versión actual del balcón, porque ya como les habíamos comentado, hay muchos balcones que han desaparecido del centro histórico. Y también es posible maximizar las imágenes para una mejor apreciación. En caso se escoja la Lima actual, como ya les decía, ¿no? Vamos a tener toda la nomenclatura de acuerdo a los girones. Y bueno, finalmente, nuestro tercer proyecto, que es el proyecto en curso y es en proceso de conversaciones de grupo, se planteó a partir del proyecto de Arzobispos de Lima una plataforma web pensada para compartir conocimiento. En este caso la denominamos FIDEM, Religiosidad en el Perú. ¿Y por qué pensábamos una plataforma web? Porque a partir de esta investigación se abrieron muchos puntos de interés, muchas aristas de líneas temáticas, ¿no? Porque pensábamos que era una oportunidad de interactuar con académicos, una oportunidad de ampliar nuestro conocimiento más allá de nuestra especialidad y cómo lograr esto, ¿no? Porque siempre los académicos están más presionados para poder asegurarse de que su investigación tenga el interés del público y no existe como que alguna plataforma que compendie este tipo de iniciativas y propuestas, ¿no? Que sea también una plataforma fácil, comprensible y sobre todo libre de derechos de autor. Es por esto que pensamos en esta propuesta, FIDEM, y que pretende, ¿no? Ser una red dinámica y colaborativa, alentar la co-creación de conocimiento, interactuar con académicos de forma natural, ¿no? Ampliar nuestro conocimiento más allá de nuestra especialidad y que sea, pues, como vuelvo a repetir, una red dinámica y colaborativa. Y para eso nos tenemos que apoyar el uso de las tecnologías. Como comentaba Enrique anteriormente en su exposición, ¿no? Aquí hay un tema de que es necesario saber programar para entrar al mundo de las humanidades digitales. Pues sí y no, porque al final de cuentas nosotros debemos acercarnos sí en las tecnologías, debemos de tenerlo como una herramienta, porque hay software gratuitos que nosotros podemos descargar y podemos probar, podemos jugar. Y allí está la base del desarrollo de equipos disciplinarios para poder gestar y gestionar todos estos proyectos, ¿no? En lo que es tecnologías, ¿no? Hay distintos lenguajes de programación, ¿no? Como Heroku, GitLab, que permiten armar propuestas, ¿no? Y sobre todo en este proyecto veíamos un punto muy importante de trabajo con la comunidad, ¿no? Donde también formar los talleres, de realizar talleres donde los asistentes utilizan la plataforma y se familiaricen con su funcionamiento. En este caso, como socios estratégicos, tenemos al Departamento de Teología, a la Universidad Nacional Federico Villarreal, a la Universidad San José, bueno, a la misma Iglesia Católica, obviamente, ¿no? Y a la universidad, ¿no? Y básicamente esta propuesta existe porque muchos de los investigadores de humanidades y ciencias sociales tocan temas sobre religión, entonces podemos brindarles las herramientas digitales para explorar este campo. Y a la vez intentamos que en poco tiempo y con herramientas de fácil uso, el usuario pueda crear un material de enseñanza que miles de personas pueden leer y escuchar en lugar de una clase pequeña, ¿no? Y sobre todo compartirlo. Eso es un poco nuestra experiencia de lo que fue en México y cómo es que el grupo luego sigue haciendo la difusión de los proyectos a través de congresos, seminarios y participaciones en talleres, ¿no? El año pasado fue nuestra primera salida internacional, nos fuimos como equipo a participar del Encuentro Internacional de Preservación de Fotografía Patrimonial en Montevideo, Uruguay. Bueno, Ada y yo fuimos invitadas por la Universidad de Chiclayo, como les comentaba, para presentar el libro dentro del marco de las actividades de la universidad. Estuvimos presentes en el Congreso de Humanidades Digitales y hace poco, ¿no? Del 19 al 21 de septiembre, tanto Ada, Daphne y Ivonne fueron a participar del 10º Congreso de Historia y Paula Benítez, que también es parte del equipo, con las ponencias de Balcones de Lima. ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que nosotros como equipo queremos generar como propuestas? Un laboratorio de conservación y restauración fotográfica, puesto que nosotros trabajamos con archivos gráficos que no tienen restauración actualmente, ¿no? Entonces, para eso queremos ver una alianza con el Archivo Central. Queremos generar un laboratorio de investigación de líneas de trabajo de grupo y para ello también hacer convocatoria de nuevos miembros, para, como ya les había comentado ahorita, tenemos más de 27-28 colecciones que ven todo el tema visual y gráfico, ¿no? Y para eso también ya estamos generando alianzas con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas,
con el tema de pasantías, ¿no? Talleres que valen 2 créditos a los alumnos y que pueden trabajar a nuestro archivo. En este caso, Enrique Urteaga, que es alumno de la facultad y miembro del grupo, ya está participando de este proyecto, ¿no? Y finalmente, gracias a esta participación del equipo dentro del laboratorio, dentro del Congreso de Humanidades Digitales, formar un laboratorio de humanidades digitales aquí en la universidad. Esto para trabajar nuestra gestión de la investigación con el componente digital. Y la primera propuesta que vamos a trabajar como equipo y desde el archivo histórico es el rostro documental para el acceso abierto de nuestro archivo, de todas las colecciones del archivo. Nuestras conclusiones es que los proyectos se van a realizar siempre con alianzas estratégicas, tanto con unidades internas de la universidad, en este caso el vicerrectorado, la sala BEO, la sala 1, el vicerrectorado académico, letras y ciencias humanas, estudios generales letras, y obviamente instituciones externas que quieran revalar todo el tema patrimonial. Los proyectos tienen que ser con equipos multidisciplinarios. Son los que trabajan y van a trabajar los proyectos de humanidades digitales. Como equipo lo que queremos es despertar el interés del investigador. Un tema se puede ver por varias aristas. En verdad sí se puede hacerlo, solo hay que tener mucha constancia, mucho entusiasmo y sentarse a dialogar. En Perú, trabajar este tema es un poco complicado porque todo es desde un inicio por recursos propios, ¿no? Y en algunos casos sí hay apoyo institucional, pero no es suficiente. ¿Y qué es lo que queremos? Una búsqueda posterior para fondos concursables, ¿no? Desde nuestro propio instituto, desde el mismo país, a través de los fondos de CONCITEC, los FONDECIT, y a través de los fondos del vicerrectorado. Necesitamos equipos y laboratorios para poder trabajar este tipo de proyectos, ¿no? Para eso el tema de alianzas, como ya les comentaba, es fundamental. Y urgente, que es lo que estamos trabajando ya, el gestor documental del archivo, ¿no? Como ya les había comentado. Muchas gracias. Si alguien tiene un comentario, alguna pregunta, algo que quisiera añadir, bueno. Sí. Sí, claro, ¿cómo no? Buenas tardes, muy interesante la exposición y pienso que a partir de con la conformación de la Comisión del Bicentenario en el Congreso de la República sería bien importante que una de las colecciones, especialmente aquella, la colección de guías, si mal no recuerdo, pueda ser puesta en valor y quizás sea una oportunidad para obtener financiamiento para poder añadir esa colección digital ya digitalizada, ¿no? Con ocasión del bicentenario. Y ahí empezar una alianza estratégica con el Congreso o con las entidades nacionales que puedan dar financiamiento público, porque mucha de esta riqueza de los contenidos no se conoce, ¿no? Inclusive dentro de la universidad. Pero creo que un gancho que pueda ser muy efectivo pueda ser este advenimiento del bicentenario y el trabajo que ya ha empezado a hacer el Ministerio de Cultura con el Congreso y con la conformación de la Comisión del Bicentenario, ¿no? El director es el congresista. Sí, por favor. Buenas tardes, soy el director de INE, estoy a cargo del archivo histórico de INE, del Ministerio de Relaciones Exteriores. El primer comentario es el know-how. Hay un gran know-how en esta experiencia de ustedes de poder haber transitado hacia la utilización de formatos digitales y para poder acceder a los archivos. Y eso tiene conexión con una de las preocupaciones que es poner en valor el archivo de límites. El archivo de límites tiene una parte de su fondo que son las colecciones de documentos recogidos de todo el Perú que se utilizaron en los agregados para cada una de las instituciones que se tuvo que sostener con los países diversos, por diversas ocasiones. Hay colecciones de DACA, hay colecciones indígenas, archivos municipales, colecciones de escudo para las discusiones sobre el zona amazónica,
formación y gestión externa para poder definir un perfil del territorio urbano actual. Entonces hay un know-how que a mí me interesa porque este archivo que tenemos a nuestro cargo necesita visibilizarse, ponerse en valor. Y también coincido en la ocasión del bicentenario es importante, porque uno de los elementos que define a la República es justamente su ubicación en el espacio. Su ubicación en el espacio es el territorio urbano. El otro tipo de actividades tiene que ver con elaborar un trabajo importante que hace archivo en una web, somos además vecinos. Claro. Y veo que hay cosas que podemos compartir. Una de esas cosas que creo yo he detectado y muy importante es que parte de los fondos que tenemos ayudan a las regiones a generar identidad. Yo he quedado muy impresionado a lo largo de mi carrera cuando he regresado a la zona de Chiclayo, que era la organización cultural del mundo Mochi, que se ha generado en los movimientos arqueológicos. Y lo mismo creo que deberíamos hacer con la Amazonía. Y la Amazonía parece para mucho lejana a lo que va a ser la civilización de los seminarios, y eso es falso. Hay registros de cómo los arzobispos recibieron algunos emisarios de San Martín, cómo se fueron por Tabaquita para ser protegidos por la corona portuguesa en Brasil. Y por lo tanto hay elementos para reconstruir el vínculo, la pertenencia a la historia del Perú de nuestra región amazónica. Y eso no solamente permite crear identidades desde el mismo, sino identidades desde las regiones para los ciudadanos. Y eso me interesa mucho, me interesa poder acercar estos fondos, este acervo que tenemos a las regiones para reconstruir historia. Claro, ese tipo de proyectos, justo ahora que se acerca el bicentenario, que ya 3 años, nos falta más, es revalorar mucho el tema de la memoria, ¿no? De poner en valor todo lo que es memoria gráfica, documental, visual. Nosotros sí como equipo, y no recuerdo quién ahorita nos comentó sobre poner en valor la colección Leguía, ¿no? Sí lo tenemos pensado, es parte de uno de nuestros nuevos proyectos, que lo estamos armando también para presentarnos a algún concurso de financiamiento, porque es verdad, si es que nosotros no ponemos en valor lo que ya tenemos, ¿no? como identidad también desde la misma universidad, del mismo país, en el caso del archivo, ¿no? de Relaciones Exteriores, no vamos a poder entender qué tan importante es, qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Y las alianzas estratégicas, tanto del sector público como privado, son urgentes y necesarias, ¿no? Sobre todo en esta etapa que se están generando ya diversas propuestas, diversos esfuerzos, un poco, ¿no? de manera aislada, pero debemos de tratar de identificarlo, ¿no? Y para eso sí, estamos cerca y bienvenido también. Enedina. Sinceramente, y
Centenario, pues para que hagan ese proyecto, no un proyectito de gestor, un sistema de información conectado a la CUP. O sea, digo, tienen sistemas de recuperación de información. Si usted ve que ha llevado a otras comunidades, van a tener que tener un buen acceso y que no a la primera que tengas que bajar un archivo, o sea, todo. Que no han hecho también todo el trabajo de decir cuántos píxeles voy a subir para que pueda identificar o sea, es un proyecto de veras mayor. Yo a este equipo lo amo, sinceramente un equipo maravilloso, muy creativo, pero también hay que ser realistas, de veras, o sea, y apoyarlos. Yo siempre he dicho que lo que yo pueda, yo entiendo el problema. Yo tengo un doctorado en metadatos, o sea, tengo un doctorado en sistemas de información para el cambio climático global, para conexiones y todo. Soy un padre, pero para bajarlos hay que tener de veras infraestructura. Y bueno, eso es lo que yo siempre quiero decir. No es falta de capacidad, no falta de ingenio, es que necesita también apoyo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Permiso. Muchas gracias a todos. Ya, todavía por el señor. Hace unos días han dado una conferencia acá los arqueólogos y han descubierto en la selva una ciudad más antigua que Caracas. Con lo cual se reforzaría la teoría de ello que la cultura entró por la selva. ¿Por qué se habría trancado? Porque los incas nunca lo pudieron conquistar. Cuando llegaron los españoles tampoco pudieron conquistar a la gente de la selva. Entonces se fue abandonando y ahí quedó. Se dice que la construcción no es una construcción pequeña, es una construcción bastante grande con un trabajo bastante adelantado en cuanto a arquitectura, según lo que dijeron en la conferencia. Un elemento que yo quisiera añadir con la comunicación que está aquí es el tema de que, bueno, lamentablemente mis compañeras se han ido de mi especialidad, pero creo que desde Ciencia de la Información tenemos muchísimo que aportar de manera transversal a todo este tema de gestión de datos y de la construcción de capacidades en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas para el tema de información, infraestructuras de información y temas de tecnología en general. Pero también ese tema tiene que ser, no siempre tener todas las capacidades, sino construir equipos interdisciplinarios con las facultades, para lo cual también necesitamos mayores capacidades en los profesores, que se actualicen, porque si no, no hay manera de poder insertar esos nuevos conocimientos, esas nuevas capacidades, esa nueva comunicación en los estudiantes de la facultad, ¿no? Y también otro tipo de capacidades a nivel comunicacional, con estas nuevas tendencias, ¿no? De design thinking, de comunicación digital. Porque si no le entramos desde la facultad a todos estos temas, no hay manera de que podamos llevar así como decía la doctora, todas estas iniciativas a otro nivel ya de plano más superior. Eso es lo que Gracias.